haciendo una cosa extraordinaria en el mundo. En Chile, en los Estados Unidos, se está poniendo sobre el tapete los escándalos de abuso sexual cometidos por miembros de la Iglesia Católica, y estos están siendo expulsados de las instituciones, están siendo puestos en manos de la justicia, y en el Perú vamos contra el tránsito. ¿Por qué? Porque Pedro Salinas, que ha sido uno de los autores de las denuncias con respecto a los abusos del sodalicio, le está pasando lo de Arlet Contreras, es decir, él que es el denunciante, él que de alguna manera ha sido la voz de las víctimas, termina ahora denunciado. Pedro Salinas está en la línea. Pedro, buenos días. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Muy buenos días. No puedo creer esto que está pasando. ¿Puedes explicarnos qué es lo que está ocurriendo? Créeme que yo tampoco tengo una explicación clara a lo que está ocurriendo, porque como comentaba con mis abogados, que son Carlos Rivera del Instituto de Defensa Legal y Pedro Florian también del IDL, las imputaciones que me hace el arzobispo de Piura, José Antonio Eguren Anselmi, que es un obispo del sodalicio, son como 10, pero son enrevesadas, son intrincadas, no son muy claras. Podrían resumirse en 3, ¿ya? Que son: la primera, él niega que haya sido corresponsable de las cosas que han ocurrido en el sodalicio, ¿no? O sea, con lo cual deberíamos inferir que él fue ajeno a la cultura de abusos que se instaló en esta organización católica durante 40 años. Segundo, rechaza haber participado en incidentes de maltrato psicológico a subordinados, pese a que hay testimonios, como el de José Enrique Escardón, del año 2000, que lo señala 2 veces en una serie de crónicas en la revista Gente, porque él fue el primero que denunció al sodalicio en su momento. Y el otro que lo hace es Martín Solf, quien es un ex-sodalite que vive actualmente en Alemania y es autor de un blog que se llama Las Líneas Torcidas, donde está analizando el fenómeno del sodalicio desde hace ya varios años. Y tercero, le ha fastidiado que yo aluda a reportajes de investigación de medios y periodistas solventes, como por ejemplo uno de Al Jazeera, que elaboran Daniel Llovera y un periodista británico, larguísimo, que dura como 30 minutos, que habla sobre un tema de tráfico de tierra en Piura, que vincularían al sodalicio y la autoridad en el sodalicio en esa región, que es José Antonio Eguren. O que mencione también el libro de un periodista trujillano que se llama Charlie Becerra, que no sé si lo han leído, que se llama El origen de la hidra, que trata sobre la delincuencia en el norte, que es bastante bueno, y también cuando hablan de Piura, hablan sobre este fenómeno. Entonces, esas 3 cosas, que son facilísimas de retrucar, son las principales imputaciones. Lo que me inquieta en esto es la obsesión afiebrada que aparentemente tiene Eguren por llevarme a litigar a Piura y no llevar el proceso aquí en Lima, que es donde se han escrito estos artículos por los cuales él me cuestiona, que es uno que se publicó en enero en La Mula, una entrevista con Glácer Tuesta de IDL Radio, y otro post en La Mula de hace pocos meses o semanas, donde él me envió una carta de rectificación que yo publico íntegramente, pero claro, después de publicarla yo me ratifico en todos los extremos de las cosas que he escrito porque he opinado, porque uno no me puede decir que él no formó parte de la cultura de uso de poder de sodalicio, pues. Es imposible. Ahora, yo entiendo, por lo que estoy leyendo en este momento, que tú pusiste un título que era algo así, el Barros peruano, ¿no es cierto?, haciendo referencia al obispo chileno involucrado gravemente, ¿no es cierto?, en todo este tema de la... No solo del abuso sexual, sino del sistema de impunidad, ¿no es cierto?, de protección
a los abusadores. Exactamente. En el caso del encubrimiento, a Caradima, ¿no? Claro. Él sabía lo que estaba pasando. Entonces, claro, yo cuando publico la carta de rectificación de Eguren, yo me ratifico en lo que había dicho, porque el asunto de fondo de mi nota, de mi texto, era poner en evidencia el desatino de la Iglesia Católica peruana y darle relieve a un miembro de una organización sumamente controversial y cuestionada como el Sodalicio durante la visita del Papa al Perú. Porque cuando estuvo en Trujillo, el que dio el discurso principal fue José Antonio Eguren, uno de los miembros de la generación fundacional de esta institución, uno de los sodalites más conspicuos, más connotados de este movimiento, y que además habría participado en incidentes de maltrato psicológico a subordinados, como es Cardón y como soy, y además como parte de esta institución que todavía sigue siendo investigada en el Poder Judicial y ahora en el Congreso de la República. Por eso es que hacía este símil entre el obispo chileno Juan Barros y José Antonio Eguren, porque me parecía que calzaba perfecto. Solamente que la reacción de los chilenos ante la presencia de Barros en la misa fue muy distinta a la de Eguren con el Papa. Aquí pasó desapercibido eso. Ahora, lo que a mí me llama la atención, Pedro, es ¿por qué no estamos nosotros en el nivel de investigación, de indagación que se está alcanzando en otros países? Es un problema que tiene que ver con la actitud no solo de la jerarquía de la Iglesia Católica, sino tiene que ver con la actitud de las autoridades. Yo recuerdo en algún momento un reportaje de Roberto Ramírez en Punto Final, donde denunciaba abusos sexuales con gente que tenía el coraje de poner el rostro, ¿no es cierto?, de contar lo que habían tenido que vivir, y la actitud, como siempre, fue no solamente el traslado, ¿no?, de los acusados a otras jurisdicciones, sino una reacción increíble de miembros del Congreso, de dirigentes de partidos, de responsables de medios de comunicación, en el sentido de darle más bien protección a esta gente, ¿no? No, y también propalaste un reportaje que hizo Beto Villar sobre casos de víctimas sexuales y de físicos y psicológicos del sodalicio en Alemania, ¿no? Donde estaba... no, claro, que fue... Por eso, pero yo te decía, más allá incluso del sodalicio y lo que hizo Beto Villar, que además es increíble, porque es gente que tiene que superar muchas barreras psicológicas de culpa. Alguna gente termina incluso suicidándose por el tipo de sentimientos con los que tiene que vivir, y cuando logra superar esto y es capaz de hablar, ocurre como ocurrió en el Perú con el Colegio José Olaya y su director, que resulta que el señor aceptaba explícitamente los abusos sexuales en una grabación, pero todavía prescritos según la ley peruana. Es decir, cuando la víctima tiene la capacidad emocional y psicológica de hablar, ya los delitos prescribieron, ¿no? Como lo que acabamos de ver en el caso de Pensilvania, ¿no? Donde muchas víctimas hablan, ya a los victimarios ya murieron o los casos prescribieron. Entonces, ¿qué hacer ahí en esos casos? O sea, tú has visto que en el caso de Australia, una comisión que ha trabajado 4 años y pico investigando el tema de los abusos sexuales en instituciones en general, concluyó que las instituciones católicas eran los ámbitos donde se producían el mayor número de abusos sexuales a menores. Y la edad promedio de una víctima sexual abusada por un clérigo católico, un religioso católico, tomaba 33 años, Nicolás, 33 años en madurar el trauma, para recién poder hablar. ¿Te imaginas? Ahora, ¿qué es lo que va a pasar con ese tema de sodalicio para terminar, Pedro? O sea, ¿en qué punto estamos en este proceso? O sea, hay una investigación en el Congreso, ¿qué más? No lo sé, porque esta denuncia de José Antonio Eguren contra el periodista que ha hecho la investigación junto con Paolo Luga, que tapó el caso sodalicio, ya me desconcierta, pues, ¿no? Siento que en vez de avanzar nos hemos metido una retrocedida, pero así para volver casi a foja cero. Entonces ahora
me preguntas eso y te digo, no entiendo nada. Ya no sé en qué fase nos encontramos, honestamente. Bueno, es increíble. Yo te agradezco mucho, Pedro, por habernos atendido y te expreso desde acá nuestra solidaridad por la situación que estás atravesando. Pedro Salinas ha estado en la línea con nosotros. Es increíble lo que está pasando en el mundo entero, y esto es algo que debería preocuparles en primer lugar a los católicos, es que el espacio de la Iglesia Católica no sea el refugio para acosadores, abusadores y violadores de menores. Porque esto está ocurriendo lamentablemente de manera sistemática. Porque es el espacio ideal, es decir, son supuestamente célibes que tienen un contacto directo con menores de edad como parte de su ejercicio pastoral. Y esto permite que cuando tú tengas a esta gente perversa, pueda acomodarse en ese espacio y aprovechar de esa relación para abusar de la gente. Lo que está ocurriendo en todo el mundo es que se está poniendo coto a esto. Porque ¿qué es lo que ha estado ocurriendo de manera sistemática? Las autoridades, religiosas, en vez de poner en manos de la justicia a los abusadores, les perdonan el pecado sobre la base de un supuesto arrepentimiento y los transfieren a otras circunscripciones donde por supuesto van a seguir haciendo lo mismo. Es decir, es la peor solución que puede haber es el encubrimiento, que en un contexto, porque esto es un delito, esto no es un pecado. Un pecado será desde el punto de vista de las normas de vida que deben regir a la gente que sigue una religión, en este caso la católica. Pero desde el punto de vista de la justicia, estos son delitos. Y cuando la actitud de la jerarquía o de algunos miembros de la jerarquía es proteger a esta gente, sacarla del contexto en el que está y llevarla a otro lado, lo que están haciendo es haciéndose cómplices de estos delincuentes, que donde deberían estar es en manos de la justicia. Entonces, en fin, esta es la situación que se está viviendo con estos temas en el Perú. E insisto, estamos contra la corriente de lo que está ocurriendo en todas partes del mundo, y reitero, los principales interesados en barrer de la Iglesia Católica los abusadores, en ponerlos en evidencia, deben ser los mismos miembros de la Iglesia Católica, comenzando por su jerarquía. Estamos en la línea con Marcelino